Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Ya hemos estado hablando de los principios y los conceptos asociados a seguridad informática y comenzamos a hablar de lo que son los ataques informáticos. Ya hablamos de los elementos, de algunos elementos que hacen parte de estos ataques, como son los malwares, y ahora vamos a hablar de otro factor muy importante durante o que tiene relación con estos procesos asociados a los ataques informáticos, que es los delincuentes informáticos, los mal llamados hackers. Vamos a hablar a nivel general de los hackers y a diferenciarlos, aprender a determinar cómo separar estos agentes de amenaza, ¿verdad? Para entender que no todos los hackers son agentes de amenaza y que muchos de ellos pueden ayudar a proteger nuestras infraestructuras tecnológicas. Entonces, hablemos un poco de la cultura y de cómo son estas personas, tanto los que son, digamos que los buenos y los malos aquí de la película. Primero, hablemos del término hacker, ¿sí? El término hack se usa para referirse al descubrimiento de nuevas técnicas para solucionar problemas. Esa es la definición específica de la palabra hack en el idioma inglés. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra hacker como una persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. ¿Listo? Fíjense que no tiene bajo ninguna circunstancia eh, eh, una connotación negativa de un delincuente ni nada por el estilo. Esa es la definición que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Hay diccionarios en otros idiomas en donde la palabra hacker hace alusión a cualquier experto en alguna rama del saber, alguna rama de la mecánica, de la electrónica, de la computación, no necesariamente solo de la tecnología. Pero en el español, pues esa es la alusión que se le hace a la persona que maneja los temas asociados a seguridad de los sistemas, ¿verdad? Y a desarrollar técnicas para mejorar esta seguridad. Entonces, porque los hackers inicialmente, los que se hicieron famosos en sus inicios, hablando de lo que es Richard Stallman, hablando de lo que era Vint Cerf, hablando de lo que son los expertos que dieron inicio a toda esta tecnología, ¿verdad? Steve Wozniak, digamos que ellos todos se dedicaban era a desarrollar e inventar tecnología. Poco a poco, pues estos sistemas fueron comenzando, se comenzaron a percatar de ciertas falencias, ciertos problemas que tenían, y comenzó a surgir esta serie de personas que detectaban esas falencias y podían hacer dos cosas: se aprovechaban de ellas o se encargaban de cubrirlas y evitar que esas vulnerabilidades siguieran utilizándose o se pudieran explotar, protegiendo los sistemas. En la parte superior de la diapositiva ven el emblema asociado a la comunidad hacker, ¿sí? Que es un emblema que representa un juego matemático bastante viejito ya, que se llama el juego de la vida. Entonces, digamos que es el símbolo que Eric Raymond, el creador del servicio de correo SendMail, comenzó a utilizar como emblema para identificar a esta comunidad o esta cultura hacker como tal. Ahora, estos hackers se pueden clasificar, obviamente, todo se puede clasificar en tipos, y existen diferentes formas de clasificar a los hackers, a los expertos tecnológicos. Tenemos la clasificación por sus principios, o sea, qué los motiva a hacer las cosas. Pero bueno, que los motiva, no, cuáles son sus principios internos, o sea, qué es lo que los mueve a nivel ya eh, interno a ellos. Por su experticia, qué tan buenos son en lo que hacen. Por su campo de acción, en qué son expertos, porque es imposible que un hacker sea experto en todo. No, cada uno tiene su énfasis. Algunos pueden tener un campo de acción bastante amplio, pero aún así es imposible que abarquen todo. Abarcar demasiado aquí implica abarcar tantos temas que no profundizas en ninguno. ¿Sí? Se dice un mar de conocimientos, un metro de profundidad. O sea, nada, no te sirve de mucho manejarlo de esa manera. O por su motivación, ¿sí?
cuál es la razón por la que hacen las cosas. Hay algunas clasificaciones que son oficiales, otras no. Se manejan en lo que se conoce como el bajo mundo o el underground. Ahora, por sus principios, en este caso, digamos que esta es la clasificación oficial, digamos que la autorizada por entidades como el FBI, donde se identifican a los hackers a través de una representación de un color de un sombrero. ¿Listo? Esta representación, pues, según dicen, viene de las películas del viejo oeste, las originales, las primeras que se inventaron, en donde el vaquero que tenía el sombrero blanco, el que siempre estaba bien vestido, era el vaquero, bueno, bien vestido era con colores todos estrambóticos. Los que se hayan visto la película de Volver al Futuro, la tercera parte, cuando disfrazaron al protagonista, Michael J. Fox, lo disfrazaron con ese vestido todo con flecos y de colores como rosaditos y cosas así, pues así eran como se vestían los vaqueros en las películas de esa época. Y siempre el bueno tenía el sombrero blanco y el malo era el que tenía el sombrero negro. Esa era la forma de identificar al bueno y al malo en esas películas. Entonces, digamos que al parecer, según cuentan, pues de ahí vino esta clasificación. Y tenemos a los white hat o los sombreros blancos. En este caso, digamos que son los buenos del paseo, son hackers que buscan o que ejecutan sus actividades pues buscando un conocimiento y todo lo que hacen lo hacen basado en los principios de la ética. O sea, no se encargan de vulnerar sistemas o de atacar sistemas o de probar la seguridad de un sistema sin autorización previa. En este caso, estos son los llamados ethical hackers, ¿sí? Los hackers que realizan las actividades siguiendo la ley, la legislación de cada país. Normalmente, pues están certificados, tienen algún título certificado que los avala como hackers éticos, ¿verdad? Eso sí, si llegan a cometer algún tipo de delito y se les llegan a tener evidencias de esto y llegan a ir presos, alguna cuestión, pues pierden automáticamente esas certificaciones. Estos, digamos que white hat son los que utilizan las técnicas que aprenden o que conocen de hacking, pero buscando probar o conocer la postura de seguridad de una organización para implementar o diseñar una serie de controles para proteger esas falencias de seguridad que se detectaron. Normalmente, pues son contratados hacen parte de empresas de ciberseguridad o pueden hacer parte de la propia empresa y esa es su finalidad, detectar las falencias de seguridad para poder protegerse, para poder cubrir esas falencias y obviamente pues evitar ser vulnerados. Obviamente conocen las técnicas de los delincuentes informáticos y son capaces de ejecutar esas mismas actividades usando esas mismas herramientas. Normalmente pues cuando una empresa de este tipo realiza estas actividades usando White Hat, pues ellos tienen que primero pues tener su contrato pues redactado, firmado y todo, y tienen que tener las autorizaciones respectivas. En Colombia, la ley 1273 del 2009 especifica que cualquiera que intente, solo con el intento de ingresar o de afectar algún sistema tecnológico, sin el permiso de quien tenga el derecho sobre ese sistema, pues está cometiendo un delito y puede tener cárcel de hasta 8 años. ¿Listo? Entonces, digamos que, o multas de hasta 1.000 millones de pesos, creo que es. Entonces, estos sombreros blancos, pues son básicamente los buenos de la película. Digamos que son los Jedi, ¿sí? Los Black Hat son los malos del paseo. Son aquellos que se encargan de utilizar todos sus conocimientos para cometer delitos, para vulnerar sistemas. ¿Listo? Buscando ya sea obtener dinero o causar daño, que esa motivación de causar daño ya no es tan común ahora mismo. ¿Sí? Normalmente lo que buscan es dinero, buscan que las mafias o incluso hasta los gobiernos les paguen por los conocimientos que tienen y lograr atacar sistemas y vulnerarlos y robar información, incluso en algunos casos, pues robar dinero, cosas por el estilo.
Entonces, normalmente estos son los delincuentes y son los que, o de los que tenemos que protegernos generalmente. Entonces, digamos que ya estos serían lo que sería el lado oscuro de la fuerza, por así decirlo. Los Sith en el mundo de la seguridad. Y tenemos a unos que no son ni buenos ni malos. Tenemos a los Grey Hat o los sombrero gris. En este caso también se les llama los Robin Hood de la seguridad. Mm, Lo que hacen, pues según ellos mismos indican, lo que hacen no es buscando un beneficio propio, sino ayudar a las empresas a proteger sus tecnologías. Pero el problema es que no siguen los lineamientos legales que deberían seguir, porque él va a vulnerar tus sistemas y después te va a informar de que tienes, mira, vete, detecté estas vulnerabilidades, deberías protegerte. Yo te puedo ayudar en eso. Es probable que alguna empresa lo contrate, pero es probable que la mayoría no lo haga. Porque ¿cómo puedes confiar tú en una persona que sin que tú le digas nada llegó y te dijo que tú tenías unas vulnerabilidades y unas falencias? Eso no lo hace una persona confiable. ¿Ya? ¿Cómo sabes que después de que implemente tus mecanismos de seguridad no va a llegar a robarte algo o hacerte algún daño mayor? Que está buscando engañarte para que tú le des ingreso ahí a la empresa. Entonces, digamos que en este caso hay que tener mucho cuidado. Su hacking no busca causar daño, o pues muchos lo ven de esa manera, pero tampoco es muy ético que digamos, porque no piden la autorización. Es más, si ellos se presentan, aquí en Colombia por lo menos, si algún hacker de estos se presenta a tu empresa y dice, no, mira, ve, yo hice unas pruebas de seguridad, porque yo me dedico a eso, yo hice unas pruebas de seguridad y detecté que tienes estos problemas, mira, ve, logré acceder a esta información. Usted puede escoger llamar a la fiscalía y poner una denuncia contra ese señor. No, pero yo lo hice fue para ayudarte. No, pero olvídate, la ley 15, la ley 1273 dice que cualquier intento de intrusión sin la autorización respectiva es un delito. Y lo que tú cometiste es un delito. ¿No? Entonces, obviamente ese muchacho seguramente se va a meter en muchos líos porque él mismo acaba de, de acusar él mismo, ¿verdad? Indicando que él había cometido esos actos, ¿verdad? Existen otras clasificaciones de sombreros, aunque estas no están orientadas tanto al principio, sino son simplemente que se crearon y no son oficiales, por así decirlo. Por lo menos tenemos a los Green Hat o los sombrero verde. Son los que están empezando apenas en este mundo. En otra clasificación se les llama newbies, ¿verdad? Normalmente trabajan para ir mejorando sus conocimientos, quieren conocer más, no tienen una comprensión clara de lo que hacen y eso los vuelve peligrosos, porque muchas veces lanzan ataques sin sentido y pueden llegar, si el ataque llega a ser eficiente, a afectar mucho a una organización. Y lo hacen sin intención, ellos simplemente estaban probando. Si tienes a uno de estos en tus empresas, comienzan a tratar de probar las cosas que van aprendiendo dentro de la empresa y es probable que lleguen a afectar el funcionamiento de las redes de la empresa o de los servidores sin querer. Y es probable que si llega a pasar algo no sean capaces de devolverlo al estado en el que estaba antes el sistema, lo que te puede afectar bastante en tu funcionamiento. Entonces, no es que sean malos o lo hagan por maldad, sino que simplemente por estar probando y querer mejorar, pueden llegar a afectar un sistema y tumbarlo con, pues, si el sistema es muy débil o tiene alguna debilidad que es fácilmente explotable por estos señores. Ahora mismo hay muchísimas herramientas de seguridad, incluso hay muchos expertos que se venden expertos en seguridad solo porque saben usar esa herramienta, solo porque saben usar Kali Linux y ya se venden como expertos en ciberseguridad. Entonces, cualquier persona con conocimientos medios, digámoslo así, en comunicación, en sistemas, va a YouTube, ¿verdad? Comienza a montar máquinas virtuales y comienza a seguir los tutoriales y aprende a utilizar las herramientas, pero en realidad el verdadero hacker es aquel que es capaz de programar y de construir sus propias herramientas. Porque es fácil esperar a que otro construya la plataforma, la herramienta para tú aprovecharte de ella. ¿Sí? O no son capaces de ejecutar un ataque si no tienen el software específico para ese ataque. No son capaces de ejecutar comandos de sistemas operativos muy complejos para
que básicamente para tratar de explotar esos sistemas que pueden explotarse de esa manera, porque necesitan el software que lo haga. Entonces, digamos que estos Green Hat tienen esa particularidad. Son pelados que apenas están aprendiendo y comienzan a probar herramientas algunas veces a lo loco. Y como decía un jefe mío en una empresa, no hay nada más peligroso en una empresa y a nivel tecnológico, no hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa. Porque va a querer probar muchas cosas, ¿ya? Y obviamente las va a probar de la manera no adecuada. Bueno, seguimos con los Red Hat o los sombreros rojos. Son conocidos como los vigilantes del mundo hacker, ¿sí? La finalidad de estos señores es atacar a los Black Hat. Digamos que son unos hackers no éticos, pero que están en contra de esos delincuentes informáticos. Lo que buscan es que los detengan, ¿verdad? Que pierdan su reputación, descubrir quiénes son. Entonces, digamos que son los némesis de los sombreros negros, ¿verdad? Entonces, serían como los superhéroes que no son oficiales, digámoslo así, que no trabajan para ningún gobierno, sino que trabajan para ellos mismos. Los Blue Hats son estos que vienen motivados por la venganza, algo les pasó y quieren tomar represalias contra esa persona, contra los que ellos consideran que tienen la culpa. Normalmente pues no piensan mucho en las consecuencias de sus actos y lo único que les interesa es tomar represalias porque algo malo les pasó, ¿verdad? Entonces se les identifica como Blue Hat. Ahora, por su nivel de conocimientos, qué tan expertos son en lo que saben a nivel de seguridad. Aquí hay algunas, o sea, en realidad hay muchas clasificaciones, ¿oyeron? Y de su experticia saqué algunas, saqué solamente las que consideré como más importantes o más reconocidas, digámoslo así. Tenemos, por ejemplo, a los loser. Obviamente la palabra L-user hace referencia al usuario, el usuario final. Es el término con el que los hackers se refieren a esos usuarios finales, a los que no tienen muchos conocimientos tecnológicos y solamente usan la tecnología porque es su trabajo, les toca usarla o por diversión. Obviamente el nombre hace alusión a la palabra loser o perdedor en inglés, usando la letra L y la palabra user. Tenemos a los lammers, ¿cierto? Los lammers son personas que creen que son hackers, tienen algunos conocimientos, no muy profundos, saben usar herramientas, pero no saben cómo funcionan. Entonces, quiere decir que no es que sean muy buenos que digamos, hablan más de lo que saben. De estos hay muchísimos por ahí dando vueltas. Entonces, que incluso venden, no, yo hackeo Facebook, hackeo cualquier red social. Entonces, obviamente son personas que comienzan a hablar más de lo que pueden y cuando tú comienzas a probarlos de verdad en su nivel de conocimiento, pues nunca dan para ¿cómo es que se llama? Para todo lo que dice que saben. Saben algunas cosas, saben usar algunas herramientas, pero normalmente necesitan que otra persona les construya los software para ellos nada más usarlos, ¿ya? Entonces, esto incluso llega a ser un insulto para cualquier, digamos que hacker experto, que lo lleguen a llamar de esa manera. Un newbie es un prospecto, una persona que está empezando, así como el sombrero verde, digámoslo así. Esta persona apenas está aprendiendo, entonces es de los que se ponen a descargar cuanta herramienta consiguen y comienzan a probar, a probar, a probar y ahí van aprendiendo. Van leyendo, ven videos, ¿sí? Y comienzan a probar y normalmente comienzan a estudiar programación, comienzan a estudiar sistemas porque quieren aprender y van empezando en este mundo. Esto es lo que más abunda y son muchos de los ataques que sufren las organizaciones, que son de estos ataques automatizados, vienen de personas de este tipo. Porque simplemente lanzan ataques a lo loco para ver quién cae, ¿ya? Después tenemos también a los script kiddies, ¿sí? Como los niños de los niños de los scripts, que son personas que saben programar, saben crear sus propios scripts, ¿verdad? Digamos que no es que sean programadores expertos, pero son buenos para crear sus propias herramientas, pueden correr scripts fácilmente, buscan en internet incluso scripts que ya existan y los saben
¿cómo es que ejecutar, hacerle cambios y modificaciones, ¿verdad? Incluso hay otro nivel que se llama el programmer voodoo, que es una persona que simplemente descarga los códigos de internet, los busca, cómo hackear tal código para hackear tal cosa, lo baja y lo usa ya. Pero no es que sepa mucho de programación tampoco. Pero ya el Script Kiddie sí maneja programación. Sí, por lo menos ya tiene conocimiento sobre sistemas operativos, sobre redes y está, digamos que va escalando, va subiendo en esta escala de experticia en ciberseguridad. Los samuráis, ya esto es el nivel más alto que se tiene aquí en la jerarquía. Ojo que esta conceptualización por su experticia no es una conceptualización, no es una clasificación oficial, ¿no? Entonces, este es el nivel más alto, los samuráis. Son los que tienen los conocimientos ya muy avanzados en tecnologías, construyen sus propias herramientas, ¿verdad? Normalmente son personas que saben lo que buscan, saben dónde encontrarlo y saben cómo lograr vulnerar los sistemas. ¿Por qué? Porque cubren las fases de un ataque de manera eficiente, porque ya tienen un nivel de experiencia muy alto y obviamente pues saben que si se ponen a adelantarse a las fases del ataque, lo más probable es que el ataque no sea exitoso. Normalmente, pues según comentan, trabajan solos y normalmente las empresas la gente los contrata para hacer sus trabajos y les pagan por eso y ya listo. No tienen, digamos que, o no hacen parte de comunidades ni cosas por el estilo. Entonces, digamos que son clasificaciones de hackers basados en qué tan expertos o qué tan buenos son en lo que están haciendo. Por su campo de acción, o sea, en qué son buenos. Hay hackers que son buenos en la parte de redes, hay hackers que son buenos en la parte de desarrollo de software, hay hackers que son buenos en la parte de tarjetas de crédito. Entonces, cada uno tiene su experticia, su técnica, sus conocimientos y obviamente pues entra en alguna clasificación acá. Tenemos a los freakers, por ejemplo, que son aquellos que son expertos en telefonía. Entonces son capaces de usar los servicios de telefonía como ellos quieran. Ahorita vamos a hablar del freaker más famoso actualmente del mundo, que es el señor John Draper, apodado el Capitán Crunch. Entonces, estos señores son los que se meten en los sistemas telefónicos, le conocen el truquito, saben cómo vulnerar la seguridad de estos sistemas. ¿Listo? Obviamente, pues cuando comenzó el Internet, comenzó a funcionar bajo los sistemas telefónicos. Así que lograr vulnerar estos sistemas electrónicos, pues era una buena, una buena forma digamos que de hackear sistemas en Internet y cosas por el estilo. El hacker freaker más famoso que les comenté, el Capitán Crunch, digamos que fue uno de los pioneros en esta técnica, ¿verdad? Y fue descubierto por una entrevista que hicieron y al parecer habló más de la cuenta. Entonces esa entrevista prendió las alarmas y comenzaron a pensar en mecanismos de protección para estos sistemas telefónicos. Tenemos a los carders o los copy hackers, que son especialistas en robo de tarjetas y el uso fraudulento de tarjetas de crédito. Entonces, digamos que estos señores son los que roban, pero usando tecnologías, roban números de cuentas, roban números de tarjetas de crédito, falsifican tarjetas, ¿ya? Y obviamente, pues, hacen uso de una serie de personas conocidas como bucaneros, que son los que se encargan, son los expertos en ventas, que se encargan de conseguir los clientes para todos estos productos. Tenemos los spammers, estos digamos que son los que son expertos en mandar correo basura, ¿sí? En mandar correos no deseados a los usuarios con la finalidad de obtener cuentas de correo válidas para venderlas. ¿A quién? A las empresas. Y que las empresas utilicen esas cuentas de correo para mandarles publicidad, ¿sí? Mandarles publicidad sobre productos basura. En realidad el spammer no es el que manda correo no deseado, es el que manda correos para poder obtener cuentas válidas, ¿ya? Y la empresa pues mandará correos masivos utilizando esas cuentas que esta persona encontró. La técnica más conocida es simplemente comenzar a mandar cadenas de mensajes. Era lo que se utilizaba antes cuando se mandaban muchas cadenas de correos. El trashing
Sí, es estos que son gente que es experta buscando en la basura, haciendo actividades de ingeniería social conocidas como dumpster diving, que es como manejando la basura. Saben qué buscar, saben dónde buscar. Obviamente la gente tiende a botar muchas veces en las oficinas lo que es libretas, hojas de papel, post-its, ¿sí? Que puede llegar a contener información muy valiosa, contraseñas, números de teléfono, nombres de personas, ¿sí? Para luego, buscando esa información, poder implementar alguna técnica de ingeniería social para tratar de ingresar o para tratar de vulnerar algún sistema o algo por el estilo. Entonces, trashing son expertos en buscar en la basura. El ingeniero social, el trashing entraría en una categoría de ingeniería social, es experto en engañar personas. ¿Listo? Por teléfono, en persona, tiene labia, sabe hablar, sabe expresarse, sabe suplantar muy bien a las personas, a las diferentes cargos en una empresa, ¿sí? Normalmente son personas que piensan rápido. Hacer actividades de ingeniería social, pues dependen mucho de la víctima, digámoslo así. A veces algunas personas son fáciles de engañar y otras que no. Normalmente uno se tiende a basar en lo que es la confianza que puede dar que tienden a tener las personas, ¿verdad? A veces uno llega a las oficinas, pues hablando de experiencia que hemos ido a oficinas, digamos que en una empresa logré ingresar hasta casi, llegué hasta el área de TI, pero no logré llegar al data center porque digamos que me comenzaron a sospechar, me estaba haciendo pasar por un proveedor de ellos, por un técnico de su proveedor de internet que venía a revisar un problema que estaban teniendo. Eh, Obviamente pues habíamos mandado un correo falso a nombre del jefe de sistemas. Desafortunadamente no revisamos bien la tecnología, hicimos pruebas y logramos mandar el correo y no aparecía en spam, pero cuando se los enviamos a ellos les apareció en spam y pero de todas formas me hicieron pasar y logré tomar algunas fotos con el celular. En otros lados pues me he hecho pasar por personas que van a preguntar cosas. eh, Trato de acceder a los equipos. En algunos lugares, pues pido un permiso. Ven acá, ¿será que me puede dar un permisito? Porque es que necesito verificar algo. Yo vengo del área de TI y me dijeron que ustedes estaban teniendo problemas con algo y tratar de buscar que me dieran la confianza para sentarme. En una universidad no de aquí, sino de otra ciudad de la costa, yo llegué, me presenté, dije que venía de una empresa de redes que estaba haciendo un trabajo aquí en la universidad y la muchacha enseguida me preguntó si yo venía a arreglar el problema de internet que ella tenía. Obviamente le dije que sí, ya que precisamente para eso era que eso era lo que le iba a decir. Y ella automáticamente me dio acceso a su equipo. ¿Ya? A un amigo incluso hasta lo invitaron a pasar. Le dijeron, buenas, ¿qué necesitas? No, es que necesito un puesto de trabajo para trabajar. Listo, siéntate ahí, ve. Y listo, se sentó y puso su computador y lo conectó a la red. Ya, así de confianza le dieron. En otras, pues traté de acceder a un equipo y no me dejaron, pero entonces lo que hice fue que les pedí que me ayudaran a imprimir un documento que tenía que enviar y les pasé una memoria USB. Y luego tomamos fotos de las capturas de la memoria USB para demostrarles que podrían haber recibido una memoria USB de cualquiera y esa memoria podía haber tenido software malicioso. ¿Sí? Entonces, digamos que son técnicas, ya uno comienza a buscar la forma, así como algunos sí me imprimieron el documento que les dije, otros me dijeron que no había permiso en esa misma empresa, este, y en otros, pues sí pude hasta entrar hasta las oficinas y me dieron permiso en los equipos, porque ya hay digamos que no todos los empleados tenían el mismo nivel de concienciación a nivel del tema de ciberseguridad en esa empresa, y eso es malo para la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí uno busca tratar de engañar a las personas para que le den información. Y hay diferentes técnicas de ingeniería social. ¿Listo? Incluso las técnicas tienen nombres. Shoulder surfing, por ejemplo, es ponerte detrás de una persona y mirar por encima del hombro
a ver qué clave ves que escribe en el teclado o qué información saca ahí de la computadora que pueda servirte. Tenemos lo de eavesdropping, que es escuchar, ponerte a escuchar, parar oreja para ver qué captas por ahí, ¿sí? Hay técnicas que son que simplemente esperar a que alguien abra la puerta, una puerta que es de acceso restringido, y antes de que la puerta se cierre, pues tú ponerle el pie, tú detenerla para que dejar que esa persona se vaya y tú ingresar. Todas estas son técnicas que se pueden aplicar acá en ingeniería social. La idea es poder ingresar a sitios no autorizados. A veces incluso en una universidad que fuimos de acá, de allá del interior, esa sí no era de aquí, era del interior, dejaban las oficinas abiertas. Y al mediodía todo el mundo se fue a almorzar y nos metimos a oficina por oficina, ¿ya? Entramos al software de notas que estaba abierto completamente. Encontramos tokens bancarios, descargamos el modelo de los carnets, ¿ya? Nos robamos, yo me robé un carnet, mi compañero se robó otro carnet, y con ese carnet que entrábamos, ¿sí? Entrábamos de un lado a otro en esa universidad. Incluso una vez que me mandaron a distraer a unas muchachas de admisiones, mientras mi compañero iba y trataba de conectarse a un puerto de red que había en una cafetería. Digamos que escuché por allá al fondo que decían que no aparecía el carnet, que estaba perdido y que tenía miedo de decir algo porque la iban a regañar. Entonces ahí detectamos otro problema, ¿sí? La gente tiene miedo de decir que se equivocó, que les robaron algo, que les robaron el carnet, por ejemplo, y eso también es malo. Y eso se lo hicimos ver a los directivos. Tienen que cambiar la imagen que tienen de ustedes, porque eso hará que la gente prefiera quedarse callado antes de decir que hubo un problema de seguridad. Entonces, y tenemos, después de los ingenieros sociales, pues estamos los crackers, expertos en romper las limitaciones de los sistemas informáticos, en construir craqueadores. Cracker también es una palabra que se ha utilizado para hacer referencia a estos delincuentes informáticos, pero en realidad un cracker en sí es un experto en romper sistemas. El experto en ingeniería inversa toma los software, los baja a Assembler, ¿sí? Los analiza, le busca las características donde estén definidas las limitaciones y es capaz de eliminar esas limitaciones. Por ejemplo, limitaciones en tiempo, incluso son capaces de encontrar el algoritmo para validar las claves, por ejemplo, y generan una clave válida, cosas por el estilo. Entonces son los que son expertos en romper en romper estas tecnologías. ¿Okay? Entonces, estos son algunos de los diferentes campos de acción de los delincuentes, de los hackers, no digamos delincuentes informáticos, de los hackers. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos campos de acción. Por su motivación, ¿qué los motiva a hacer lo que hacen? Entonces, aquí tenemos los famosos hacktivistas. ¿Sí? Son estos que atacan a los gobiernos o a las empresas porque están protestando por algo. No les gustó algo que hizo el gobierno y generan un ataque informático por esa protesta, o una empresa. El grupo activista más famoso que existe es Anonymous, pero no es el único que hay. Entonces, Anonymous normalmente es un grupo político que ataca sistemas precisamente porque no le gustó algo que el gobierno hizo, entonces lo atacan y ahí vienen los normalmente basados en ataques de denegación de servicios, que es lo que por lo general hacen. Incluso ellos tienen una plataforma de software que distribuyen y que la gente puede descargar y puede hacer parte del ataque si quieren, para que entre todos ataquen una plataforma y la tumben. Ellos atacaron la página del gobierno cuando estaba el presidente Uribe y cuando estaba el presidente Santos también, porque no estaban de acuerdo con la cuestión de los falsos positivos y cosas de estas. Incluso nosotros en la americana tuvimos una vez un problema y al parecer fue Anonymous el causante, porque tumbaron un web hosting llamado GoDaddy, que es uno de los web hosting más grandes aquí, por lo menos de los que más vende aquí en Colombia. Es uno en Estados Unidos, ese queda en Estados Unidos. Eh, y Anonymous lo atacó y tumbó muchísimos sitios.
estuvieron caídos por varias horas. Eh, Recuerdo incluso que me llamaron de la Americana, ya yo no trabajaba en la parte en el área de redes de allá. Yo nada más daba clases en las tardes, en las noches. Y me preguntaron qué podíamos hacer. Pues, la verdad, como antes teníamos todo allá guardado y teníamos el control, pero después decidieron subirlo todo afuera. Y obviamente, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Pues simplemente esperar a que Godaddy solucione. Se asume que es Anonymous, porque en ese momento Anonymous publicó un anuncio indicando que habían atacado a GoDaddy, pero no dijeron la razón. Ellos simplemente anunciaron, al parecer dijeron fue, ellos saben por qué. ¿Ya? Entonces tuvo el sistema caído por varias horas. Obviamente, pues, como ya tenían el dominio, tampoco estaban recibiendo correos ni nada por el estilo. Entonces, digamos que cuando volvió, pues, listo, ya se solucionó el problema. Y obviamente, pues, pues ya ahí sí hay que mirar el tipo de contrato que se tiene con GoDaddy y mirar a ver si eso genera descuentos en la factura y todo esto. Entonces, esos son los activistas. Hay alguna protesta que quieren realizar, entonces se agrupan y comienzan a realizar estos ataques. E incluso también salen a manifestarse, ¿no? Con la famosa cara el señor este de V de Venganza. Paul se llama el personaje que representan ahí. El ciberterrorista es aquel que está motivado por creencias políticas o religiosas, y ustedes saben que estos son los peores, porque normalmente sienten mucho odio hacia las personas de otra religión o incluso de otra creencia política, de otra raza, ¿listo? De otra etnia. Entonces, digamos que tienden a tener ese odio y no les interesa la vida de la otra persona. Normalmente incluso consideran que lo que hacen está bien y está justificado, porque el mundo está mal como está y ellos lo van a corregir, lo van a volver a como era antes, o quieren, pues, la parte del racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, la parte de los problemas religiosos en el Medio Oriente. Todo esto puede motivar a que estos ciberterroristas ataquen sistemas y logren vulnerar sistemas para tumbar infraestructuras y ¿por qué no? Pues llevarse vidas humanas en el, en el ataque. Incluso los que son religiosos normalmente piensan que esas vidas que matan pues van al cielo con ellos y los están salvando, sobre todo los que son islamistas, por ejemplo. ¿Ya? Aclarando que no todos son terroristas, eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? No podemos estigmatizar a nadie por, eh, por, por las creencias de otras personas. ¿Sí? Entonces son bastante peligrosos. ¿Sí? Porque incluso hay gente que se puede aprovechar de ellos, de ese fanatismo que tienen, para que ataquen plataformas y lograr los objetivos de ese tercero que los está manipulando. ¿Ya? Hay una película muy buena, no recuerdo ahora el nombre, la vi hace poco, pero se me pasó el nombre, que trata sobre ese tema, sobre esa temática. Como un muchacho experto en generar noticias falsas manipula a una persona para que, para que ataque a un político, porque necesitaban que el político no llegara al cargo que quería. Pero es muy buena, es muy interesante la forma como lo manejan ahí. Los hackers patrocinados por el Estado. Obviamente estos son los que contratan los gobiernos para atacar a otros gobiernos, para hacer la famosa ciberguerra, ¿sí? El cyberwar, que es que un Estado ataque a otro buscando, porque tienen algún conflicto y obviamente pues buscan atacar y debilitar sus infraestructuras para eh, digamos que invadir o para alguna otra cuestión. Aquí entran mucho lo que son las APTs o las amenazas persistentes avanzadas, que normalmente vienen de la mano de una gran inversión financiera en recursos, en gente, en tecnología, para lograr vulnerar, por ejemplo, el ataque que se le hizo con Stuxnet a las plantas de producción de uranio en Irán para atrasar el proyecto el programa nuclear del Medio Oriente, el ataque que hicieron también al Medio Oriente para atacar las plantas petroleras en Siria. Entonces ya obviamente estamos hablando de posiblemente estados, gobiernos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que se unen para atacar a estos gobiernos que son gobiernos
donde ellos consideran que están los terroristas y donde consideran pues que son enemigos de estos del mundo libre, digámoslo así. Entonces, Profe, ¿Snowden entraría en esa categoría o él hace parte de otra? bueno, Snowden, digamos que él podríamos meterlo como activista por la forma como él empezó, ¿ya? Y actualmente, pues él, bueno, no sé si ya lo sacaron. Él estaba en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Mm, no recuerdo. Había otro que era el de la CIA, pero no recuerdo cómo es que no sé si este Snowden es el de la CIA o es. No, pues, Snowden es uno que es Snowden cabello es el de blanco, la ¿verdad? NCA. Creo que Ajá. si se trata del presidente de la página de Wikileaks, era en la Wikileaks, embajada de sí. Ecuador en Inglaterra. Julian Sí, sí, Assange, ese es otro. Assange, ese es Assange, exactamente. Por eso me confundí, siempre los confundo. Ya, porque Snowden era el que trabajaba para la CIA, creo que es. Ya. Entonces, él entraría como patrocinado por el Estado, pues si trabajaba para la CIA. Pero Snowden sí, Assange sí era activista. Eh, los hackers suicidas, ¿verdad? Son estos a los que no le importa ir a la cárcel. Ellos atacan porque tienen una finalidad, les están pagando incluso y se sacrifican para lograr su objetivo. Entonces, se conoce como los hackers suicidas. Ahora, a nivel de las empresas, es bueno armar equipos de seguridad, ¿verdad? Entonces existen dos tipos de equipos que se pueden armar, lo que son el Red Team y el Blue Team, o sea, el equipo rojo y el equipo azul. El equipo rojo es el equipo que contrata a un grupo de hackers para atacar los sistemas y encontrar vulnerabilidades, encontrar falencias de seguridad para poder demostrar y evidenciar la postura de seguridad de la organización y lograr entregar un informe que diga, miren, estas son las falencias de seguridad que tienen, traten de protegerla y de cerrar esas vulnerabilidades. Y está el Blue Team o el equipo azul. En este caso, estos son los que se encargan de proteger a la organización. El Red Team ataca y, ojo, pertenecen a la misma empresa o pueden ser contratados de un tercero. Entonces, el Red Team ataca y el Blue Team se defiende. Entonces, el Blue Team es el que monta los controles, el que monta las herramientas de seguridad. Entonces, digamos que son los dos bandos ubicados dentro de la misma empresa para garantizar una seguridad más efectiva. ¿Eh? Porque a medida que van implementando los controles en el Blue Team, el Red Team los va vulnerando para ver qué falencias encuentra y que otra vez vuelvan otra vez a implementar los controles, configurarlos de la manera correcta, ¿verdad? No porque el Blue Team no sepa, sino porque es imposible proteger todos los agujeros de seguridad. A veces hay cosas que se le pueden llegar a pasar a uno. Y tenemos un Purple Team o equipo púrpura, equipo violeta, digámoslo así, que es una combinación de los dos, del Red Team y del Blue Team. Normalmente se aplica en empresas que no tienen el presupuesto o la gente para cubrir los dos equipos. Entonces hacen uno solo que haga las dos cosas, ¿verdad? Entonces, la idea es, se encargan de asegurar y maximizar la efectividad de los equipos rojo y azul, integran las tácticas y controles defensivos del Blue Team con las vulnerabilidades encontradas del Red Team. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Simplemente es eso, no hay presupuesto para armar un equipo rojo y un equipo azul. Entonces, bueno, mijo, ustedes cuatro, ustedes tres son los que se encargan de todo de la seguridad aquí. Hagan los ataques, miren a ver si los pueden vulnerar y vayan protegiendo. ¿Está bien? Obviamente, pues no es muy eficiente así porque lo ideal es que sea otra persona el que descubra las vulnerabilidades para que sea lo más real posible, ¿verdad? Si es probable, pues que el equipo de rojo no conozca exactamente cómo están configuradas las máquinas para ver qué tanto las pueden vulnerar. ¿No? Porque a veces cuando tú sabes qué es lo que hay ahí, tú sabes más o menos cómo vulnerar ese sistema, ¿no? Y como no existe la seguridad al 100%, pues conocer la tecnología no ayuda de a mucho. Antes de hablar de la cultura hacker, repartiendo acá, normalmente las empresas
pues es bueno que contraten a una organización externa en ciberseguridad que tenga equipos de hackers que les vulneren sus tecnologías para encontrar esas falencias. Entonces, más adelante en la próxima clase vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de pentesting que se pueden contratar y vamos a ver que hay pentesting de caja negra, de caja blanca y de caja gris. El de caja negra es el más parecido a un ataque informático porque no te dicen nada prácticamente, solo te dan el nombre de la empresa, por ejemplo. Y a partir de ahí tú tienes que comenzar a averiguar lo demás. Entonces ya ahí, digamos que entre más real sea el ataque o la actividad de hacking, pues va a ser mucho más real. Y va a ser, entre más real sea, pues es mejor, ¿no? Entonces si haces un test de caja blanca te dan mucha información. Entonces se vuelve más fácil el ataque. Normalmente aplica porque no hay un presupuesto, digamos que no tiene mucho dinero como para pagar eh, un ataque de tipo o un test de caja negra. Y obviamente pues toca buscar la medida más económica. Y adicional a eso, pues no tienen tiempo tampoco, entonces buscan el mecanismo más rápido. Te dan el acceso a tú llegas y ya tienes un puesto ahí en la oficina, ya tienen un puesto para que te conectes, te dan todo. ¿Ya? Y obviamente, pues es más fácil realizar las actividades así. Si te dan un ataque de caja, un pentesting de caja negra, pues tú tienes que mirar a ver cómo ingresas a la empresa. Normalmente casi ningún empleado sabe que tú vas a hacer esas actividades. De pronto sepa el jefe de sistemas, porque en algunos casos ni siquiera él sabe tampoco, porque no se le informó. Entonces, o incluso a veces, así el jefe de sistemas sepa, uno tiene que buscar la forma de también lograr engañarlo a él. ¿Sí? Una vez incluso un amigo, estábamos en una actividad fuera de la ciudad y él logramos hacer un web defacement al sitio de ellos. ¿Y cómo es que se llama? Y, y cuando él miró, porque se percató del problema, le tomamos una foto y él ni cuenta se dio que le habían tomado esa foto. Y esa foto apareció en el informe. ¿Ya? Y cuando él vio esa foto, se sorprendió y que cuándo tomaron esa foto. ¿Ya? Y ahí se les demostró que hay que estar pendientes de todo porque tú no sabes quién te está grabando. ¿Ya? Entonces son cosas que todo eso sale en esos informes. Normalmente esas actividades son bastante entretenidas, uno no se aburre ahí, uno siente que está en una película. Muy bien. Hablando entonces de lo que es la cultura hacker. Entonces, en sí, el hacker es una persona que siempre desea tener conocimiento. Le gusta estar leyendo, le gusta estar investigando, probando cosas. Siempre desea saber más. Hay una película que se llama Takedown, en español la llamaron Hacker 2, y es sobre la captura de Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos del mundo, o el hacker más famoso del mundo, podría decirse. Fue el primer hacker en aparecer en los más buscados del FBI. Y obviamente incluso tuvieron que usar a otro hacker para poderlo atrapar. Entonces, él me gusta la película porque es bastante real. Esa película es muy aterrizada en cuanto a las técnicas, en cuanto a las herramientas. No vas a ver esas herramientas mágicas, esos software todos extraños que, que te comienzan a mover todo es visual, todo es gráfico y cuadraditos y circulitos que se mueven por el, por la pantalla y lucecitas de colores y todo esto. Nada, aquí tú lo ves incluso programando en C++, haciendo un código de un gusano. Entonces digamos que es bastante aterrizada. Y cuando su compañero le dice, pero mira, ya tú estuviste, ya te arrestaron una vez, te van a arrestar de nuevo. Entonces la frase que dice es, necesito saber. O sea, es esa motivación enfermiza muchas veces, esa necesidad de saber qué hay ahí y de que si te ponen un reto, tú te sientes que tienes que cumplirlo, que vencerlo. Es parte o hace parte de ese pensamiento de esa comunidad. ¿Sí? La obsesión por aprender puede ser hasta enfermiza, como dice aquí en la presentación. A veces hay personas que se encierran en sus cuartos y no salen de ahí en días. ¿Ya? Incluso cuenta una historia, pero no sé si es cierta o no,
de que un muchacho intentó suicidarse porque su mamá le quitó el internet, porque no salía del cuarto. ¿Ya? Entonces son cosas, y era porque el muchacho estaba aprendiendo, le gustaba hackear y comenzaba a meterse en los sistemas y todo esto. ¿Ya? Se reúnen en comunidades, incluso en Las Vegas se hace un DEFCON, se llama la reunión de hackers, es la más famosa que hay, todos los años se hace, y ahí pues se muestran tecnologías, se muestran las nuevas herramientas que están desarrollándose, hay charlas pues en comunidades abiertas, eso se llena de full, bastantes personas. No, pues, no he tenido la oportunidad de ir, sería muy chévere ir a una de esas, sería así como un campus party aquí. Incluso pues tengo entendido que hay unas zonas privadas donde se muestran las herramientas más interesantes, ¿verdad? Y obviamente pues es la más cara. Entonces ahí van empresas, van hackers de sombrero negro, sombrero blanco, de todo va ahí, ya, a ver qué es lo que se está desarrollando a nivel de seguridad. Entonces se reúnen en foros, incluso por algunos hacen uso o hicieron por mucho tiempo uso de canales de chat, los antiguos canales IRC, de los Internet Relay Chat, antes de que se hiciera famoso Messenger o que se hiciera famoso el WhatsApp, ¿sí? Existieron unos sitios donde uno llegaba a unas salas de reuniones, salas de chat, donde tú te sentabas y comenzabas a hablar con las personas que estuvieran ahí. Algunas salas de chat eran de temáticas específicas, otras eran simplemente para conocer gente. Y tú ahí ya comenzabas a hablar todos con todos. Podías mandar mensajes privados si querías. Hagan de cuenta como un grupo de WhatsApp, pero eran todos podían ser desconocidos ahí. Simplemente tú te metías a esa sala de chat y comenzabas a saludar, hola, ¿cómo están? ¿Ya? Y a veces te encontrabas conocidos, a veces no. Pero conocidos de que gente con la que ya habías chateado antes, pero que seguramente no las conocías en persona. Entonces estos canales dejaron de utilizarse, pero algunos siguieron funcionando por algún tiempo y ellos los utilizaban porque sabían que ahí no había gente, digamos que no había mucha gente que no fuera de la comunidad hacker y cosas así. Aunque también habían, digamos que policías y todo esto ahí, porque obviamente tenían que estar viendo para ver qué se hablaba en esos sitios. Algunas motivaciones de los hackers, ¿cuáles son? La curiosidad, ¿sí? Por saber, necesito saber qué hay ahí. Desafío, los retan, ¿sí? Hay comunidades donde para poder ingresar a la comunidad hacker tienes que cumplir un desafío que te ponen. ¿Listo? Ideales como los activistas, ¿saben? No les gusta algo, quieren por su ideal, quieren que el mundo sea libre, quieren que la información esté al alcance de todo el mundo. Los gobiernos ocultan muchas cosas, entonces ellos, como hizo Assange, que descubrió documentos del gobierno, o incluso ahora que hablaron de Assange, mucha de la información ni siquiera la obtuvo él, sino que se la mandaban, porque él tenía un sitio precisamente para toda esa parte de, de publicar eso que encontraban los hackers. El lucro, esa es la finalidad actual. Antes, en sus inicios, muchos lo hacían por el simple hecho de demostrar que podían, pero ahora ya lo hacen por dinero. Las grandes mafias y los gobiernos pagan mucho dinero por esto, ¿verdad? Por esta gente experta en ciberseguridad, en hackear sistemas. Ganar respeto, ¿sí? Ser reconocido. Normalmente, y esto es algo que comentó Eric Raymond, el creador que les comenté ahorita de Zenmail, él dice que tú no te autoproclamas hacker, ¿ya? El verdadero hacker no se autoproclama ni se vende como hacker, sino simplemente es un apasionado que le gusta esto. Y normalmente son otros los que te indican que tú eres un hacker, ¿ya? Pero no se debe autoproclamar uno, como él dice, como hace mucha gente en la actualidad que se autoproclaman ellos mismos como hackers. Aquí tenemos algunos hackers famosos. El señor se llama John Draper, ¿sí? El que está ahí con el teléfono. Ese es el famoso Capitán Crunch, ¿sí? Ahorita hablamos de él. Tenemos a Kevin Mitnick del lado derecho. Ahí está el cartel del US Marshal, cuando estaban siendo buscados por el FBI. Ahí está Tsutomu Shimomura, debajo del cartel de Kevin. Él fue el que ayudó a atraparlo, ¿sí? La señora de rojo es Natasha Grigori. Ella tiene una fundación que se dedica a luchar contra la pornografía infantil. Adrian Lamo, ahí abajo a la izquierda, es un periodista. Se hizo
reconocido por haber hackeado la red de la NBC. Ahí tenemos al famoso Woz, Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple, gracias a quien tenemos los computadores con teclado y pantalla. Y esta señorita es una rusa, Cristina, no sé qué cuestión, Kaya, es Benchinkaya, una cosa así, no recuerdo. ¿Ya? Ella también se hizo famosa porque cometió algunas estafas en Nueva York. eh, y inyectaba troyanos y cosas por el estilo. Entonces, digamos que son hackers bastante famosos. Hay muchos, hay bastantes, incluso aquí hay de todo, señores. Aquí hay de todas las razas, de todos los colores, de personas, y obviamente algunos buenos, otros malos. ¿Listo? Hablando de John Draper, el famoso Capitán Crunch, fue el freaker más famoso. Él descubrió junto con sus equipos, incluso pues ellos, junto con Steve Jobs y Steve Wozniak, comenzaron a vender cajas azules, las Blue Box. Él descubrió con sus amigos que con un silbato que venía en el serial Capitán Crunch se podía emitir las frecuencias de comunicaciones de la AT&T para las llamadas internacionales. Entonces, para rutear las llamadas, disculpen. O sea, para poder enlazar las comunicaciones. Los teléfonos se basan en la generación de tonos para marcar las llamadas. Cuando tú, bueno, los que conocieron los teléfonos de moneditas, cuando tú pues, tratabas de presionar los números sin meter la moneda, no se ejecutaba ningún sonido ni nada por el estilo. Cuando ponías la moneda era que se activaban los sistemas de tonos para que el sistema pudiera marcar. Entonces estos señores lo que descubrieron era que con el cereal que vino perdón, con el silbato que vino en la caja de cereal Captain Crunch, y de ahí viene el nombre de John Draper, emitía esos tonos de 2600 Hz, que era la frecuencia que utilizaban para las líneas telefónicas. Y con eso lograban hacer llamadas sin costo. ¿Ya? Entonces, luego de montar todo esto, ellos eran técnicos en electrónica, les gustaba mucho la electrónica, y se unió también Steve Wozniak, incluso, y construyeron lo que se conocía como las Blue Box o las cajas azules, que eran unos teclados que se utilizaban para marcar cuando querías hacer la llamada internacional, y obviamente pues para tú hacer ese tipo de llamada tú tenías que contactar con una operadora para que te sacara la llamada. Pero tú con esto ya tenías los tonos ahí y tú simplemente lo ponías sobre el auricular, marcabas y listo. Se enrutaba la llamada y salía la llamada internacional que querías hacer. Ahí está el silbato. Esa fue la foto que le tomaron para la entrevista que le hicieron. Lamentablemente, al parecer, él habló mucho de ese tema. Fue un periodista muy inquisitivo que comenzó a tratar de investigar ese tema. Aquí tenemos una caja azul. No sé por qué le llamaban caja azul. De pronto, originalmente eran de color azul. Aquí tenemos el parlantico que se ponía sobre la bocina del teléfono. Y aquí está el teclado. Incluso una anécdota que cuenta Steve Wozniak es que una vez él y Steve Jobs llevaban un montón de cajitas de esas en una van que ellos tenían y los paró la policía. Y el policía los paró, según parece los paró porque ellos tenían una apariencia de hippies que no podían con ella, ¿ya? Y pensaban que estaban drogados. Eh, Cuando los revisaron la camioneta, vieron ese montón de cajitas. Ellos decían que esos eran unos sintetizadores de audio que se usaban para hacer sonidos. Entonces procesaron un los botones y salían los respectivos soniditos. Total, al final, según dicen ellos, los policías les dijeron: nosotros sabemos que ustedes están cometiendo un delito. Lo que no sabemos es cuál. Así que váyanse de aquí antes de que cambiemos de opinión. Y los dejaron ir. ¿Eh? Entonces, digamos que esa es una anécdota que cuentan ellos de esa época en la que ellos comenzaban a construir todas estas tecnologías. Esto es anterior al invento a la creación de Apple y todo esto, ¿no? Kevin Mitnick, el Cóndor, era su apodo. Es el primer hacker en aparecer en los 10 más buscados del FBI. Ingresó clandestinamente a FBI, Pentágono, Motorola, Sun Microsystems, Nokia, Nobel, ingresó a muchos sistemas. Él, cuando era menor de edad, vulneró muchos sistemas y creo que fue una correccional. Ya tuvo antecedentes.
y ya mayor de edad también otra vez volvió, y ahí sí lo persiguió el FBI y logró atraparlo después de varios años de búsqueda. Lo sentenciaron a 3 años de cárcel. No se le permitían computadoras, teléfonos celulares, televisores o cualquier equipo electrónico que pudiera ser usado para acceder a Internet. Ahora, esto incluso él mismo lo cuenta en las charlas que dicta. Él cuenta que él le dio tanta gracia a eso que comentaron en el juicio, porque había tanto desconocimiento tecnológico en los jueces. Entonces le metieron tanto miedo al juez, el fiscal le dijo que él era demasiado peligroso junto a un aparato electrónico. Sí, estamos hablando de los años 90. En esa época los televisores todavía no se conectaban a internet. Eh, pero entonces decían que él con un computador, con un teléfono, con un televisor era peligroso. Entonces él tenía que estar alejado de todos los equipos tecnológicos. Él no tenía permiso de hacer llamadas ni nada por el estilo. Obviamente fue una exageración. Incluso él cuenta que hay gente que dice que él no programaba, porque se basan en lo que muestran en muchas películas. Pero en realidad, pues él sí era muy bueno desarrollando, porque él mismo cuenta cómo cuando estaba aprendiendo, cuando era un niño todavía, que logró entrar a un curso de programación que era para gente adulta, eh, él construyó, digamos que según él cuenta, mandaron a hacer el software de la serie de Fibonacci, ¿sí? Un algoritmo que se hiciera la serie de Fibonacci, pero ya él iba mucho más adelantado de eso que esas personas. Y lo que hizo fue un software para cambiar las notas del instituto. En ese momento, obviamente, la seguridad que tenían esos sistemas era muy baja, pero aún así fue una gran, pues digamos que fue un gran reto lo que él logró. Fue una una buena meta. Incluso la gente tendió, el profesor lo felicitó por lo que hizo. No lo vieron de manera maliciosa. Sí, incluso se sorprendió de que él pudiera hacer todo eso. Y decían que la gente cuando lo veía él de niño hacer ese tipo de cosas, pues terminaban felicitándole y diciéndole que era muy inteligente. Y él dice que eso fue lo que cuando él comenzó a ver, él pensó que todo eso estaba bien. ¿Ya? Pero digamos que hay gente que dice, no, que eso son excusas que él da. Bueno, ya eso son opiniones de cada quien y eso no es bueno para mí. Yo no me pongo a discutir ese tipo de situaciones. En sí, el tipo, pues, era muy bueno y todavía lo es. Tiene su empresa de ciberseguridad. Las charlas que dicta son muy interesantes. Y para poderlo atrapar, tuvieron que utilizar a otro hacker, a Tsutomu Shimomura, un japonés, pues trabajaba eh, allá en Estados Unidos. Y Kevin accedió a su máquina, a su equipo en la empresa y le robó información. Y él lo tomó, Tsutomu Shimomura lo tomó como algo personal. Y ayudó al FBI a atraparlo. Le pusieron unas trampas y lo retuvieron en una sesión de chat de Telnet un tiempo hasta que llegó el FBI. Incluso el arresto de Kevin generó pues toda un movimiento llamado Free Kevin o Liberen a Kevin. Porque decían que pues no tenía sentido arrestarlo porque él no había cometido ningún delito, no había buscado dinero, no había buscado fama, nada, sino simplemente él quería, era la curiosidad que él tenía. ¿Ya? Entonces, ajá, una cosa por otra. Actualmente el tipo es consultor de seguridad. Adrian Lamo, este es el periodista, fue un great hacker que fue conocido por hackear la red de la NBC en 5 minutos. Obviamente eso implica que la red era muy mala, o sea, tenía una red con muy mala seguridad. Entonces, digamos que eso lo hizo famoso. Fue reconocido por intrusiones en el New York Times y en Microsoft, ¿verdad? Y identificó fallas de seguridad en la red informática de Fortune 500, que es una revista de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Y informó de las fallas. Obviamente lo hizo, primero atacó y después informó de los fallos. Entonces se hizo famoso pues en ese ataque que hizo en la NBC. Entonces estos son algunos hackers, ¿verdad? Y lo que es la cultura hacker. Y es bueno conocerla porque esos van a ser posiblemente las personas que tú vas a tener que contratar en ciberseguridad o las personas que van a atacar tus sistemas. Tengan claro algo, normalmente
este tipo cuando hablando ya de delincuentes informáticos, normalmente trabajan de noche, ¿verdad? Porque es cuando tienen el tiempo. Son personas tan dedicadas que ahí se quedan toda la noche dándole, dándole y dándole. Ustedes cuando les ponen sus tareas y si a ustedes les gusta la programación, lo que gusta es que usted se sienta y usted se queda ahí cuando viene a ver son las 3 de la mañana y no se había dado cuenta. Sí, bueno, algo parecido. Si usted es de esas personas, pues tú tienes esa cultura hacker, ¿verdad? Y tienes madera para esta parte, ¿verdad? A veces uno pues está haciendo sus cosas y se le pasa el tiempo cuando está tan interesado y tan embotado en lo que hace que a uno se le va el tiempo, ¿ya? Sobre todo cuando son niños, no trabajan, entonces pues más tiempo tienen para aprender estas cosas, ¿verdad? Entonces digamos que es necesario entender a todos estos señores, a toda esta cultura porque son con las que nos vamos a desenvolver nosotros. Bueno, entonces eso es lo que teníamos que ver sobre la cultura hacker. Con esto terminamos el tema de la clase de hoy.